Hola, mi nombre es Rogelio Medina y bienvenido a esta lección, en la cual es nuestra sexta lección del curso del libro de Éxodo. En esta ocasión estaremos cubriendo los capítulos 15 hasta el capítulo 18, bajo el tema La excursión al monte Sinaí. Hemos visto la primera sección del capítulo 15 anteriormente, donde vimos el regocijo, el gozo que se hizo, el cántico de Moisés, de Miriam hacia con Dios por la gratitud de la liberación. Pero ya estando ahora del otro lado del Mar Rojo, encontramos que nuestro Dios ahora nos va a expresar lo cual es el propósito del por qué o para qué fue que los liberó. Aquí encontramos, hay una formación del pueblo. Recuerde que era una nación esclavizada, que no tenía propósito o principio, no tenía visión en qué es lo que quería hacer. Ahora Dios, después de liberarlos, los tiene que ahora formar, hacer esta gente que venía de la esclavitud a una nación victoriosa y poderosa. Entonces vemos aquí, amados, que este proceso, vemos cómo ahora ya de este lado del Mar Rojo van a atravesar lo que es el desierto. Y Dios nos deja saber algo interesante a través de su siervo Moisés en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 8, versículos del 1 al 3, note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No te dice te acordarás. Te ha traído Dios a través de este desierto. Recuerda, el libro de Deuteronomio es recordatorio a los hijos de los padres que murieron en el desierto. Pero ¿para qué los liberó Dios? ¿Por qué los puso del otro lado? Dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sostuvo con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Note aquí lo importante que es entender el concepto del por qué y para qué. Estando del otro lado del Mar Rojo, el pueblo tal vez pensó todas las cosas van a ser fáciles, esto ya es el fin de todo el problema, de todas las dificultades, ahora todo va a venir, ¿verdad?, descendiendo del cielo y fácil. Bueno, encontramos, amados, que lo que vimos en la lección anterior no era el fin, sino el principio. Y encontramos de cómo ahora Dios va a tomar esta oportunidad para transformarlos, para formarlos en el pueblo poderoso que es pueblo de Dios, digno de ser llamado pueblo de Dios. Esto es importante para usted y para mí también, ya que nosotros venimos de un trasfondo que no éramos lo mejor, que tampoco conocíamos de la vida y que tampoco sabíamos estar ordenados para con Dios. Pero Dios va a tomarnos para formarnos, para transformarnos en ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Y aquí vemos entonces cuatro pruebas que van a venir siendo ejecutadas a través del desierto. 3 de ellas van a tentar el corazón del pueblo para mostrar una confianza total. Quiere decir, Dios, ya no dependas de tus habilidades, de tu sabiduría, ya no dependas de tu conocimiento humano. Confía en mí, depende de mí, yo te voy a proveer. Es una obediencia total a lo que miramos anteriormente. El hombre camina por vista, pero Dios nos dice camina por fe.
Por eso el bautismo solamente era el comienzo. El pasar el Mar Rojo era el comienzo para la vida que vendría ahora en Dios a través de Moisés. Ahora vemos aquí esta primera prueba. La primera prueba cubre del capítulo 15, versículos 22 al 27, aquello conocido como las aguas amargas de Mara. Y aquí vamos a ver, amados, que el pueblo entra en una necesidad. Vemos que inmediatamente ellos están pasando por el desierto y empiezan a tener sed. Y la primera tentación es el recurso, de lo cual es esencial el agua. Pero llegan a una agua que tienen lo necesario, pero no es realmente de gran beneficio para ellos, ya que es amarga. Entonces vemos y encontramos, amados, que dentro del Mar Rojo viene esta escasez inmediata. Después del bautismo viene la prueba. Esto es esencial, poder ver la similitud allá en Mateo capítulo 3, versículos 15 en adelante, cuando el Señor Jesús es bautizado, dice que inmediatamente el Espíritu lo guía al desierto para ser tentado por el enemigo. Y lo primero que vemos allí es el recurso, lo que es el pan. Dice, después de 40 días Jesús tuvo hambre. Vemos aquí que después de un tiempo, ya el pueblo ahora tiene necesidad. Algo interesante, un dato que nos presenta el versículo 1 que usted debe de tener en mente para que pueda captar el tiempo. Podemos observar, amados, es de que no había pasado mucho tiempo para cuando ellos ya empiezan a experimentar esta necesidad. Ya que vamos a ver en el capítulo 19, versículo 1, que nos menciona después del tercer mes. Esto es, en el tercer mes. Quiere decir que en menos de 3 meses, ya que estamos en esta transición, cuando el pueblo había salido y estaba ahora en esta necesidad, vemos que inmediatamente viene la prueba. Recuerde, acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3, que Dios los trajo por el desierto para afligirlos, para probarlos, para ver qué es lo que había en su corazón, si habrían de obedecer o no los mandamientos de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso, en las pruebas que usted ha tenido en su vida? ¿Se ha puesto a pensar en las dificultades que ha atravesado? ¿Se ha puesto a pensar si realmente en su corazón usted le va a ser fiel a Dios o no? Para eso vienen las pruebas. Y aquí encontramos que la primera prueba es que ellos no tienen agua. Y vemos que esto es inmediato, vemos que esto sucede. Note que en el capítulo 15, versículo 22, nos dice lo siguiente: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Note lo inmediato que vino la prueba. 3 días inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo viene la primera prueba. Nos dice la escritura, Jesús duró 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Aquí vemos la prueba fue inmediata para ellos. Para Jesús aún sería más grave, más severo. 40 días sin tener esas cosas esenciales sería de vida o muerte. Y sin embargo nos enseñó que Jesús hace referencia a Deuteronomio capítulo 8, versículos 3, para dejarnos saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo palabra que sale de la boca de Jehová. Aquí, amados, era lo que ellos tenían que entender. Ellos tenían que ver que el Mar Rojo implicaba el poder visible de Dios, a lo que ellos pudieron ver el Mar Rojo abrirse, los milagros que pudieron experimentar a través de las 10 plagas, el Mar Rojo abrirse delante de sus ojos, pasar por eso y aún así desconfiar en Dios en lo más simple, que sería producirles o darles algo de beber. Amados, aquí vemos que la fe no solo prueba o se manifiesta en un milagro, sino también en la necesidad. Quiere decir que en las buenas y en las malas tiene uno que ver
que Dios es aquel proveedor. Tiene uno que tener la fe. Cuando nos acordamos de Job, por ejemplo, cuando Job pierde a toda su familia, a sus hijos, a su ganado, a sus bienes, en Job capítulo 1, versículo 21, Job declara: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Podemos ver a un hombre entregado a Dios, con fe en Dios. De igual manera, en el capítulo 2, versículo 10, después de que su esposa le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Job le contesta y le deja saber: mujer, como una fatua has contestado, y deja saber que recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Una fe firme sabe aguantar en las buenas y en las malas. Y aquí ellos tenían una necesidad y no podían ver el poder de Dios. Su fe estaba siendo opaca, nublada por esa necesidad. ¿Le ha pasado algo así a usted? Que tal vez tiene una necesidad y se ha olvidado del Dios poderoso a quien usted tiene a su lado, a quien usted sirve, a quien usted adora. Yo quiero que pensemos en esto, porque la Escritura nos ayuda a comprender que la fe tiene que tener una confianza total en Dios, que el cristiano debe poseer esa clase de fe. Las aguas amargas nos ayudan a entender que era una amargura según la palabra hebrea, y que nos ayuda a entender que el desierto iba a revelar lo que vimos en Deuteronomio 8, versículo 3, la verdadera intención del corazón del pueblo. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo sabe usted qué hay en su corazón? Usted sabe que si usted se para hacia ver el mar, o tal vez hacia la orilla de un lago o de una laguna, usted va a ver que el agua refleja su rostro. Pero sabía que el corazón refleja la persona que es. Y Dios nos ayuda a entender este principio cuando manda a Samuel a buscar aquel que sería el siguiente rey. Y llega a la casa de Isaí, y estando allí le dice a Samuel: Samuel, no quiero que veas su aspecto, no quiero que veas su rostro, quiero que realmente veas el corazón, porque eso es lo que yo veo. Y cuando Samuel empieza a ver a todos, allá el libro, primer libro de Samuel nos enseña, capítulo 16 y versículo 7, que Samuel se quedó plasmado al ver la diferencia física de David con sus hermanos. Pero ¿qué es lo que mira a Dios? El corazón. Las apariencias engañan. El corazón es revelado, es manifiesto a través de las pruebas. Se va a ver la verdadera intención de la persona. Vemos allá también que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 y versículo 21, que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde ponemos prioridad? Ahí se va a manifestar realmente nuestra intención, nuestra fe, nuestra confianza o nuestras dudas. Dios va a usar un árbol que le dice a Moisés: este es el árbol que va a transformar esa amargura entre agua dulce. Y vemos, amados, que la Escritura nos ayuda a entender de lo que este árbol es o representa. Podemos ver, por ejemplo, allá en la epístola a los hermanos en la región de Galacia, y encontramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, que nos dice lo siguiente. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Algunas escrituras dicen árbol y nos ayuda a entender que esa referencia es directa a lo que es aquí en el libro de Éxodo. Porque solamente Cristo podía transformar nuestra amargura en una vida dulce, agradable, delante de Dios. La cruz transforma eso, el pecado amargo en una redención dulce. Y debemos de ver, amados, que Dios no siempre elimina la prueba, muchas veces transforma la prueba. Ahí estaba el agua que para ellos sería inútil el poder usarla, pero Dios la transforma para que sea de bendición. Ahora Dios les muestra una vez más que Él es el Dios verdadero y poderoso, y ahora ellos tienen lo necesario para poder tener el agua que tanto necesitan. Pero vemos que eso no es todo. Continúa el texto en el capítulo 16 y vemos la prueba ahora sobre el alimento. Y el pueblo empieza a recordar, a murmurar, porque tiene hambre, y empieza entonces a decir, en Egipto teníamos carne. La nostalgia espiritual, amados, es peligrosa, porque a veces queremos pensar que Egipto o el mundo era más placentero o daba más. Tristemente, a través del tiempo, su servidor, hablando con algunos hermanos que han sido recientemente convertidos al cristianismo y han declarado, es que estoy teniendo mucha dificultad. Me iba mejor antes. La nostalgia espiritual, el querer regresar a algo. Aquí era el pueblo, era su mentalidad. Ellos querían regresar según en donde ellos tenían carne. Pero ¿qué representaba Egipto? Representaba esclavitud. ¿Y eso qué hacía? Hacía que ese recuerdo lo romantizara. Se hacía más placentero. Pues al menos había carne. No importa que estuviéramos esclavizados, teníamos que comer. A veces la gente dice, es que antes me alcanzaba más el dinero, ahora no me alcanza. Y entre otras dificultades o excusas que presentan. Note lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios, 2 cosas te he mandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. 2 cosas, dice, solamente te pido. Yo quiero que piense en esto. Yo quiero que piense en estas palabras de Agur. Yo quiero que pensemos en lo que está diciendo. 2 cosas te he pedido solamente. Toda palabra de vanidad quita de mi boca. Y la otra, no me des más de lo necesario, pero tampoco me quites, no quisiera blasfemar tu nombre. ¿Ha sido esta su petición? ¿Se ha puesto a pensar, a meditar lo que el pueblo tenía? Y que ahora dentro de esta necesidad ellos, en vez de pedirle a Dios, en vez de ir en oración a Dios, en vez de buscar el consejo y la dirección de Dios, murmuraron, fueron a lo que conocían antes. Vamos a quejarnos. Esto ha funcionado y va a seguir funcionando. A veces, lo primero que busca el ser humano es la queja. Y aquí encontramos un pueblo de Dios que se queja. Un pueblo de Dios que está siempre buscando cómo murmurar. Dios responde con una provisión diaria. Les provee el maná, lo necesario para cada día. Dios no solo libera, también sostiene. ¿Usted tiene fe en esto? ¿Lo cree? Yo sé que sí, amados. Y espero que mantengamos y guardemos esta promesa siempre. ¿Cuáles eran nuestros principios del maná?
Primeramente era diario, no acumulativo. Segundo, era suficiente, no excesivo. Y tercero, era dependiente, no autónomo. Era depender de Dios, de que mañana ahí estará. Dependemos nosotros de Dios, que mañana Dios nos va a proveer lo necesario. No algo grande tal vez como a veces nosotros humanamente pensamos o queremos en abundancia. Pero Dios nos da y nos da en abundancia. Solo hay que verlo como Él nos lo da. Ahora pensemos en esto. ¿Cuál es la similitud de esto, del maná, con Cristo? Bueno, vemos que en Juan capítulo 6 el Señor Jesús toma la oportunidad de dar una lección, y dentro de ese contexto llega al versículo 35 y dice: yo soy el pan de vida. Dentro de ese mismo contexto dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Vemos que el maná solamente proveyó provisión temporal en el desierto. Era día a día, pero después de un tiempo se acabó. Aquí vemos que Cristo es la provisión eterna, que nos dice o nos recuerda Juan en capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, o el verbo era con Dios. Y luego nos dice: y la palabra era Dios. El verbo era Dios. Encontramos, amados, que esa palabra que descendió, esa palabra, ese verbo que estuvo con Dios, vino a morar y a habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. El mismo contexto nos ayuda a entender ese principio. Luego, 2 capítulos después, en el capítulo 3, versículo 13, nos ayuda a entender que es Cristo que descendió de los cielos y que nadie ha ascendido al cielo. Y ese principio lo vamos a recordar una vez más. Pero ¿se acuerda usted las palabras que dijo Jesús cuando llegó a la casa de María? Cuando su hermano Lázaro había muerto, y va y deja saber: yo soy la vida y la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25. Es entender que Él tiene el poder, el control de la vida y de la resurrección. O sea, de la muerte. Él tiene el control. Y esta lección enseñaba más la provisión de Dios de una manera diaria, tanto en el desierto como para nosotros hoy en día en Cristo. Pero viene la tercera prueba. Ahora la prueba viene una vez más con agua, y viene ahora de la roca. Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Y vemos ahora en Éxodo de cómo ahora el pueblo entra una vez más a lo que ya conocía, la murmuración. Vamos a quejarnos de nuevo para que nos escuchen y presten atención. Nos falta agua. Estamos en el desierto, no hay nada, ahora sí. No hay nada de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vemos aquí que Dios ordena a Moisés que golpee la roca. En Éxodo capítulo 17 encontramos este principio. Encontramos que cuando Pablo habla de este mismo acontecimiento, regresando una vez más a 1 Corintios capítulo 10 que vimos en las lecciones previas, yo quiero que podamos analizar el contexto de lo que Pablo está trayendo a mente. Y note en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí encontramos que Moisés golpea la roca, la aflige por mandato de Dios, y Cristo era esa roca afligida para poder brindar vida a aquella gente que la necesitaba, saciar esa sed que tanto tenía. Ahora, ¿recuerda algo similar a ese acontecimiento? ¿Se acuerda de Juan capítulo 4 cuando Jesús se encuentra en Samaria y está hablando con la mujer samaritana? Y Jesús le deja saber unas palabras similares a lo que encontramos aquí, el mismo principio. En Juan capítulo 4, nota el versículo 10 y luego vamos a brincarnos al 13 y al 14.
Juan capítulo 4 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ahí vemos el razonamiento de ella. Dice, Señor, ¿cómo puedes adquirir tu agua si ni siquiera tienes cómo sacarla? Pero Jesús le contesta en el versículo 13 y 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? La agua que está haciendo referencia a ella. Pero Jesús hace el contraste ahora, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Note a la agua que está haciendo referencia a Cristo. Note lo que implicaba cuando Moisés golpeó la roca y brindó esa agua. Era que la roca, siendo Cristo, tenía que ser afligida para brindar vida a aquellos que vengan a beber de él. Es aquí la implicación, la conexión, la vida espiritual fluye, amados, del sacrificio de Cristo. Lo cual nos lleva a la cuarta prueba. Ya vimos que las primeras tres pruebas tienen que ver con el alimento, con el agua y el beber. Pero esto ahora transciende a que esta prueba es cómo es que trabajan ustedes, cómo es que se miran ustedes. Se miran como un equipo, se miran como una familia, se miran como una nación. Dios tenía que educarlos para transformarlos en una nación, tenía que instruirlos para que cuando ellos ya entendieran que son una sola nación, un solo pueblo, son el pueblo de Dios y son una familia, ellos podrían tener el éxito. Vemos entonces esta cuarta prueba, la batalla que van a tener con Amalek. Éxodo 17 del 8 al 16. Y vemos que aquí Dios, la prueba era de unificarlos, de aprender a trabajar en unión. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque vemos que Amalek nos ayuda a ver que representa la oposición espiritual y física. Y vemos que las pruebas anteriores eran internas. ¿Sí? Que tenía que ver con la sed, con el comer, con el beber. Ahora viene la prueba externa. Ahora viene con el enemigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? La batalla depende de la intercesión. Aquí vemos Moisés va a intervenir para con ellos. Y vemos que Moisés levanta las manos. Pero también dentro de eso, vemos que cuando él las levanta, Israel vence. Cuando él las baja, Amalek prevalece. Se dan cuenta entonces que Moisés no puede hacerlo solo. Y entran a ayudarle Aarón y Hur. Y uno sostiene un brazo y el otro para que así juntos, como un pueblo, puedan prevalecer al enemigo. La victoria del pueblo depende de la dependencia de Dios. Los otros tenían que ver que dependían de Dios igualmente y no solo de Moisés. Porque a veces lo triste es que la dependencia la ponen en el hombre y no en Dios. Y la capacidad y la fuerza del hombre solo puede hasta cierto límite. Pero si se trabaja en equipo y se depende de Dios, entonces se logra el objetivo, lo cual vemos aquí. La vida espiritual no es de ser individual. Y quiero que pensemos en eso. Si no aprendemos a trabajar en equipo como una familia, no vamos a tener el triunfo que Dios quiere para nosotros. Si no aprendemos a trabajar como congregación, no vamos a poder lograr el objetivo de Dios. No se trata solo del predicador, no se trata solo de los ancianos, no se trata solo de los diáconos. Se trata de cada miembro que conozca y sepa su lugar y lleve a cabo su obra. Para que así todos se puedan trabajar como un solo hombre y lograr el objetivo, el propósito, siendo un solo pueblo. ¿Cómo podemos ver la conexión? Bueno, Cristo como intercesor perfecto. Jesús es nuestro Moisés
mayor. ¿Cómo sabemos esto? Vive siempre para interceder por ellos. Nos recuerda el escritor a los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cristo llegó y traspasó los cielos para interceder por nosotros, para siempre. No es limitado por la muerte, porque Él no muere, es eterno. Intercede por su pueblo. La victoria espiritual requiere dependencia y apoyo comunitario de toda la iglesia o el pueblo de Dios. Entonces vemos estas 4 pruebas. Vemos cómo Dios está tratando de formar, de transformar de una gente que era esclavizada a una nación fuerte y firme, pero ahora tiene que aún darle más moldura, se puede decir así, más estructura. Y ahora va a trabajar con el liderazgo, con lo que está deficiente con el pueblo. Encontramos entonces que van a ver que viene Jetro a dar su consejo. Viene Jetro entonces a ayudarles con el liderazgo. Moisés juzga a todo el pueblo. Había una deficiencia de liderazgo, había una deficiencia de comprender el propósito. Tal vez Moisés creía que él lo tenía que hacer todo, como muchos hoy en día así creen. Sin embargo, eso nos revela que había un liderazgo incompleto. Y Dios, a través de su infinita sabiduría, nos muestra que Éxodo 18 nos ayuda a ver el fundamento de este liderazgo y lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Jetro da el consejo de ¿qué? De delegar, de organizar y de establecer liderazgo compartido. Esto encontramos en el Nuevo Testamento, amados. Cuando el Señor Jesús escogió a 12 y luego venían más discípulos y los enviaba de 2 en 2. Pero estos 12 a los cuales él eligió, les instruyó que instruyeran a otros, que fueran hombres aptos para enseñar. Segunda de Timoteo 2 y versículo 2. Vemos que este es el principio para entender que el liderazgo se delega. Encontramos a los ancianos, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Encontramos a los diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, el 10 en adelante, al igual que Hechos capítulo 6. Encontramos, amados, la estructura en Efesios capítulo 11, capítulo 4, de versículo 11 al 16. ¿Con qué fin? Para que todos lleguemos a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Tenemos que apelar a que todo el pueblo llegue a esa madurez. Y Éxodo 18 es el fundamento de entender el liderazgo. Tenemos que regresar a este principio. Tenemos que aprender que no depende solo de nosotros. Depende de cada miembro de la congregación para ejecutar el propósito divino de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender dentro del desierto? El desierto revela el corazón, la murmuración, la dependencia, la fe, la incredulidad, etc. Esto va a revelar lo que es la vida a través de aquí, ahora en el cristianismo. Para ellos fue en el desierto. El desierto les ayudó a entender que había una forma de carácter. Dios no solo quiere librarlos, quiere transformarlos. Hay un propósito, no puede ser igual en Cristo. Ahora tienes que ser transformado, te tienes que prestar a la transformación de Dios. El desierto enseña dependencia total. Israel aprende que no depende de producir agua, o no la puede hacer. No puede producir pan, tampoco, en tiempos necesarios o de necesidad. No puede ganar batallas sin Dios, tampoco. Nosotros como seres humanos, amados, debemos de confiar en Dios. En todas estas cosas, tanto esenciales como las batallas espirituales. Debemos de ir al trono de gracia y pedir consejo. El desierto anticipa la vida cristiana, la vida en Cristo. El creyente vive en un desierto espiritual porque no tenemos aquí ciudad permanente, nos dice Hebreos capítulo 13 y versículo 14. Estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos, nos dice el apóstol Pedro. Recordamos que estamos solamente
pasando por aquí para ir a nuestra morada celestial. Cristo es la respuesta del desierto. Cuando vemos todo lo que el Antiguo Testamento o lo que hemos visto hasta ahorita en Éxodo nos ayuda a entender en este concepto, el agua implicaba a Cristo, el pan implicaba a Cristo, la roca implicaba a Cristo, la victoria implicaba a Cristo. Todo estaba señalando a Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. El apóstol Pablo tiene que recordar a los hermanos en Colosa de este principio. De Colosenses capítulo 3, note conmigo los primeros versículos, dice el versículo del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados, yo quiero que pensemos en esto. Quiero que podamos ver de cómo el desierto fue el lugar de aprendizaje para poder entender la redención que se había adquirido. Éxodo muestra, no termina con la salida de Egipto. Nos muestra el inicio, nos muestra la formación en el desierto. No se acaba todo en el bautismo, es el inicio, no es el fin. Así como Israel fue probado en el desierto, el creyente es probado en el mundo. La fe es refinada en la necesidad. El carácter se forma en la dependencia de Dios. Dios no solo quiere sacarte de Egipto o el mundo, quiere sacar a Egipto o el mundo de ti. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No solamente nos quiere librar del pecado, quiere quitar el pecado de nuestro corazón. Y vamos a ver esto dentro de lo que vienen los mandamientos. Entonces, amados, recuerde de ver el repaso del video. Recuerde de analizar lo que hemos visto. Y con esto concluimos la segunda sección, que ahora entramos a la tercera. Y esta división tiene que ver del capítulo 19 hasta el capítulo 40, que es el resto del libro. Su servidor Rogelio Medina se despide. Espero que esta lección sea de gran beneficio y lo espero para la próxima lección. Que Dios le bendiga.